Tabaña, muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás, Nora? Qué placer hablar contigo y qué lindo va a ser escucharte, porque la historia es un cuento. Yo siempre digo que escuchar a un historiador, cómo nos relata algo, es escuchar un cuento que lo hacíamos desde niño, ¿no? Y Sí, te agradezco. en este caso, Nora, querida, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos aprender sobre el natalicio de nuestro gran poeta Antonio Esteban Agüero? Bueno, ayer justamente fue su nuevo aniversario de su nacimiento. Creo que ya es sabido por todos que Agüero nació en la zona de Piedra Blanca y tenía solamente 2 años cuando pierde a su padre, precisamente por la cuestión de la fiebre española, la pandemia que hubo en aquel momento, ¿no? Sí, mira vos. Así es. Y él en ese momento era el director de la escuela de Piedra Blanca. Y él estaba trabajando también como maestra en la escuela, era su esposa, la mamá del Tono, como le decían, Tono, Sí. Tonito, era el apodo normal que le decían en las familias. Inclusive el papá, creo que fue su primer cumpleaños, le escribe una poesía que nosotros reproducimos en un libro. Mi querido Tonito, creo que se llamaba la poesía, una cosa así, donde le va haciendo un pequeño relato, o sea que un poco que su padre también era algo de escritor, ¿no? Ujú. Vos sabés que estamos escuchando de fondo este gran poema musicalizado de La Mazamorra, que a Sí, quien lo escucha se le excelente. eriza la piel realmente. Sí, ¿Cuál sí, fue desde tu excelente. punto de vista, Nora, el poema, lo escrito por él, que más te impactó? A mí me gustó mucho siempre la cantata de los sauces. A pesar de que todo el mundo se elige más la mazamorra o elige más la cantata del algarrobo, a mí me llegó mucho más la cantata de los sauces, que fue cuando la conocí el lugar donde la escribió, que fue en la zona ya de el campo del Molino, de don Pepe Mercado, y él Ah, me la hizo conocer. Realmente es espectacular esta cantata. claro. Ujú. ¿Y cómo era su fuente de inspiración? ¿Cómo hacía para hacer esos trabajos tan importantes? Pregunta bastante difícil, pero yo creo que él ya tenía eh, esa cuestión de su facilidad para escribir. Era muy conocedor de la historia, conocía mucho el tema de los animales, de las plantas, la fauna local, y creo que era un enamorado del amor realmente, como todo poeta, ¿no? Que se aprecia de tal. Entonces es lo que él nos inspira para ir escribiéndole precisamente a su pueblo. El tema del vivo el llamado, por ejemplo, es Sí. otro de los temas que es impactante a nivel histórico. Sí, sí, realmente es Y bueno, impactante, sí. y él teniendo en cuenta que en aquel momento, justo cuando él escribe y se digo el llamado, él era el vicepresidente de la Asociación Sanmartiniana, que se acababa de crear. En el momento que se crea la Asociación Sanmartiniana con la presidencia de don Víctor Sá, ocupaba la vicepresidencia. Entonces estaba muy en contacto con todo lo que era la campaña de San Martín. Ujú. Ujú. Nora, además de, todos lo conocemos como el gran poeta Agüero, pero que tuvo una influencia más allá de solamente hablar de los lindos lugares que acompañan a San Luis, que acompañan la zona, sino que también sabemos que tuvo una repercusión en lo que fueron los golpes de Estado, dados sus poemas, por ejemplo, con Yo Presidente. Sí, bueno, ese también lo escribe luego de que sale de la cárcel, porque él había estado precisamente preso por una cuestión política, ¿no? Él junto con otros vecinos de Merlo, vecinos muy representativos, como en ese momento era Julio Falco, Baigorria, los hermanos Miñán, bueno, hubo Olivera, el mismo, el padre Olvín, por ejemplo, también. O sea, todo este grupo que estuvo preso acusado de sedición, de golpe de Estado y demás, cuando era inconcebible que en un pueblo tan pequeño, que ni siquiera llegaba a los 600 habitantes,
sino que no tenían luz eléctrica ni nada, podían llegar a hacer un golpe de Estado a la presidencia de Perón de aquel entonces. Claro, claro. Y él ocupó un puesto político, un puesto en el gobierno de la provincia muy importante, porque fue cuando se lo comienza a reconocer como el gran autor de estas grandes obras. Porque fue ministro de Educación. Claro, porque en un momento dado dicen los allegados o los amigos o los íntimos de él que él pasaba como una persona totalmente desapercibida en nuestra sociedad, hasta que fue tomando fuerza, que se fue conociendo la obra y ya, bueno, se lo miró de otra manera, porque él tuvo una parte de su historia un poquito triste, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, en realidad su trabajo como poeta no era muy reconocido en las primeras épocas, ¿no? Él había escrito algunos libros que fueron algo fue publicado en vida de él. El resto de las obras completas ya no, después que muere realmente en la universidad se lo publica. Pero sí, en aquella época era conocido a nivel local por la familia en sí, porque, bueno, él ya estaba viviendo en la casona que pertenecía a los Blanche, a su mamá era Blanche, doña Teresa Blanche, así que y era una familia muy conocida en ese momento. Y bueno, sus padres, los dos, habían sido maestros y ella también fue directora, justamente la directora que le sucede a su esposo cuando muere. ¿Cómo nos deja? ¿Cómo nos deja de esta tierra? ¿Cómo se va él? ¿Cómo lo recordás? Como lo recuerdo como un gran escritor, uno de los mejores que ha dado la provincia de San Luis, y que lamentablemente murió muy joven porque tenía 53 años cuando él muere. Hoy le diríamos un ACV, ¿no? Que es lo que provoca que caiga en una de las arterias públicas de acá de Merlo, y que de acá lo llevan de urgencia a San Luis en un avión sanitario, y bueno, muere lamentablemente en San Luis a pocas horas o al día siguiente, no más de haber llegado, porque ya era irreversible realmente el daño que le había provocado ese ACV, como le llamaríamos ahora, no en este momento llevaba otro nombre la enfermedad. Exactamente. Exacto. ¿Cuánto podríamos seguir hablando, profesora Costamaña, sobre nuestro gran poeta? Pero bueno, ahí quisimos saber algo, un poquito aunque sea, y compartirlo con la gente que nos está visitando de quién fue nuestro gran poeta. Y qué mejor escucharlo de las palabras de una historiadora muy reconocida. Gracias, Nora Costamaña. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Nosotros el año pasado publicamos con mi hermano José justamente un libro que es Agüero, sus raíces, su legado, que es donde pueden ampliar un poco más el conocimiento de la historia de vida del poeta. Así es, así es. Bueno, Norita, muchísimas gracias por la comunicación y por esta parte de la historia de nuestro poeta. Que tengas un lindo día. Bien, bien. Igualmente para ustedes. Gracias. Y si producción me lo permite, qué mejor que hacer una pausa y este humilde homenaje con este tema que escuchamos.